Historias de Fe presenta la vida y obra de San Ambrosio de Milán. Junto con San Jerónimo de Estridón, San Gregorio Magno y San Agustín de Hipona, San Ambrosio conforma el grupo de padres de la Iglesia que constituyen la edad de oro de la patrística y es considerado doctor del catolicismo. Se dedicó al estudio de la teología y de las humanidades, y sus obras tienen un marcado carácter pastoral, creó nuevas formas litúrgicas, promovió el culto a las reliquias en Occidente y fue él quien convirtió y bautizó a San Agustín. Nació en una familia cristiana romana alrededor de 340 en Tréveris, territorio del Imperio Romano que hoy pertenece a Alemania. Su padre Aurelio fue un prefecto pretoriano. Su madre era una mujer de intelecto perteneciente a una influyente familia romana. Era el menor de 3 hijos, que incluía a Marcelina y Sátiro, también venerados como santos. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Según un relato antiguo, cuando este era un bebé, un enjambre de abejas se posó en su rostro mientras yacía en su cuna, dejando una gota de miel. Su padre lo consideró un signo de su futura elocuencia y lengua melosa. Por esta razón, las abejas y las colmenas a menudo aparecen en la simbología del santo. Luego de la muerte inesperada de su padre, siendo todavía un niño, se mudó a Roma, junto con su madre y hermanos. De su adolescencia no se sabe mucho, excepto que estuvo presente en la Basílica de San Pedro cuando su hermana recibió el velo de las vírgenes de manos del Papa Liberio como consagración virginal. Esto fue en la Navidad del año 353. Cursó sus estudios clásicos de artes liberales, dentro del ambiente de la aristocracia cristiana de la ciudad. En especial se dedicó al estudio de la literatura, la retórica y el derecho. Ejerció la abogacía en una prefectura imperial en Sirmio, y luego en 372 fue nombrado gobernador de las regiones de Liguria y Emilia, con sede en Milán, ciudad que daría un giro a su vida. Milán había sido afectada por la controversia entre arrianos y ortodoxos. El hasta entonces obispo de la iglesia milanesa, Auxencio, había sido arriano, pero tras su muerte, su cargo quedó desocupado. El arrianismo era una doctrina cristiana de la época que rechazaba el dogma de la Trinidad. Los ortodoxos vieron una oportunidad de ostentar el obispado. Se comenzó el proceso de elección de un nuevo prelado, provocando disputas. Como autoridad imperial, Ambrosio tuvo que intervenir para supervisar la elección. La situación dio un giro interesante, pues Ambrosio se ganó el favor y cariño tanto de ortodoxos como de arrianos. Fue aclamado por todo el pueblo y juntos pidieron que fuese él el que ocupase la sede vacante de Auxencio. Pero Ambrosio no se sentía preparado e intentó convencer al pueblo de lo contrario. Finalmente, consultó al emperador Valentiniano su parecer, y éste le dio su aprobación. No pudo resistirse más a lo que parecía la voluntad divina. Ambrosio era un aprendiz inicial de la fe cristiana sin mayores compromisos, pero para ostentar el cargo tuvo que apresuradamente instruirse, y el domingo, 7 de diciembre fue consagrado como obispo de Milán. Esto fue en el año 374. En menos de una semana había pasado de ser neófito cristiano a ser obispo. En su consagración decide donar muchos de sus bienes personales a la iglesia milanesa, quedando completamente al servicio de ella. La plata y el oro lo dio a los pobres, y sus haciendas a la misma iglesia. El usufructo de otras propiedades lo concedió a su hermana Marcelina, y el manejo de algunos negocios familiares a su hermano Sátiro, quedando él totalmente libre de propiedades y ocupaciones.
Debido a que no tenía ninguna formación pastoral o teológica, Ambrosio comienza a estudiar bajo la guía del sabio sacerdote Simpliciano, buscando meterse de lleno en su labor episcopal. Comenzó a estudiar sistemáticamente la Biblia, los padres de la Iglesia y autores no cristianos como Filón y Plotino. Conocía muy bien la lengua griega, lo cual facilitó su lectura. Sabemos que leyó autores cristianos griegos como Orígenes, Atanasio, Basilio de Cesarea y Dídimo el Ciego. El estudio constante sería una característica de su actividad episcopal. A la vez que se instruía en la teología, tenía que abordar los asuntos que más preocupaban a la iglesia milanesa en ese entonces, la división entre arrianos y ortodoxos. Este problema involucraba al emperador, el clero y los fieles de la iglesia, y requería prudencia y paciencia. Ambrosio tuvo que tomar medidas relativamente progresivas para contrarrestar el arrianismo en su iglesia. Expulsó a un sacerdote arriano llamado Juliano, el cual había querido generar una revuelta. Asimismo, hizo sentir su influencia episcopal en la ciudad de Sirmio para que se escogiera un obispo de tradición romana. De esta manera, Ambrosio poco a poco iba inclinando la política de la Iglesia hacia el procatolicismo y el antiarrianismo. El nuevo emperador Graciano, en un encuentro del año 378, pide al obispo milanés que lo eduque en la fe católica y que le explique la postura nicena. Ambrosio decide escribir sus primeros 3 tratados trinitarios, la fe, el Espíritu Santo y el misterio de la encarnación del Señor, los cuales complacen al emperador, tomando la postura ortodoxa en su política imperial. Todo cambia para la tradición católica cuando el emperador Graciano muere en el 383. Ahora su hermano Valentiniano II, de 12 años, es coronado como nuevo emperador. Sin embargo, es su madre Justina la que en realidad se encargará de dirigir el gobierno. Esta era arriana y no tenía una buena relación con Ambrosio, contra el que ya había tenido confrontaciones anteriormente. En el 386, Justina lanza su gran embestida contra la iglesia de Milán, enviando a un obispo arriano que le pide a Ambrosio que se asigne a los arrianos una basílica donde éstos puedan reunirse a las afueras de la ciudad. Ambrosio se rehúsa a hacerlo. Ante el rechazo, el obispo arriano solicita la basílica que estaba dentro de la ciudad, pero Ambrosio se mantuvo firme. Para el obispo católico ceder en una cuestión así significaba una rendición doctrinal y una oportunidad para que el arrianismo volviera a Milán. La paciencia de Justina se acabó y envió soldados que ocuparan por la fuerza la basílica principal de Milán. Ambrosio y una multitud de fieles seguidores de la ortodoxia cristiana se encierran en la iglesia, donde velan escuchando a Ambrosio predicar y cantando himnos que éste compuso. Los himnos que cantan expresan la fe trinitaria de los ortodoxos, y con ellos nace el famoso canto ambrosiano. La estrategia de Ambrosio tiene éxito y los soldados finalmente se retiran. En ese evento se encontraba Santa Mónica de Hipona. Pocos días después de este hecho en la basílica, Ambrosio recibió una revelación del lugar de entierro de los mártires Gervasio y Protasio, que Dios había conservado incorruptos sus cuerpos, y de los cuales no se sabía nada más. A este hallazgo y otras varias celebraciones litúrgicas consolaron a los católicos y calmaron a los arrianos. Un descubrimiento así demostraba ante los ojos de todos los fieles que Ambrosio era un obispo de Dios. Los restos de estos mártires fueron depositados por Ambrosio en la Basílica de Milán. Unos años después, al final de su vida, Ambrosio descubriría también los cuerpos de los mártires Nazario y Celso. De este modo, se ha posicionado en la historia de la Iglesia como uno de los iniciadores y promotores de la veneración y el culto a los mártires.
Habiendo sido derrotado el arrianismo en Milán y estando en paz la iglesia milanesa, Ambrosio se dedicó durante sus últimos años a las labores pastorales en la comunidad. Entre esas labores conoce a un tal Agustín. Este tenía 2 años residiendo en Milán y al acercarse a la predicación ambrosiana fue tocado profundamente por ella. Se convirtió en catecúmeno y luego fue bautizado por el obispo milanés. Este joven se convertiría en uno de los más grandes intelectuales en la historia del cristianismo. Agustín diría que su fe le fue inspirada en parte por el ministerio de Ambrosio, mensajero de Dios. A lo largo de sus obras le rinde varios tributos como Ambrosio, famoso entre los mejores de la tierra, piadoso siervo, ángel de Dios, obispo y santo varón. Ambrosio se dedicó a la producción de obras literarias de carácter exegético, moral, espiritual y dogmático. Comentó el Génesis, los Salmos y el Evangelio de Lucas. Escribió tratados sobre la virginidad, la viudez y el ministerio eclesial. Asimismo, dejó sermones predicados en la iglesia, oraciones de funerales y celebraciones martiriales, cartas para familiares, amigos y obispos, y cánticos para la liturgia de la iglesia. En el año 397, teniendo poco más de 60 años, enfermó con gravedad. Algunos preocupados por su salud lo visitaron para orar a fin de que Dios le prolongara la vida, a lo que Ambrosio respondió: no he vivido entre ustedes como para avergonzarme de vivir, pero no tengo miedo de morir, porque tenemos un Señor bueno. Sus últimas horas en cama las mantuvo ocupadas en oración. Finalmente murió un 4 de abril, momentos después de recibir el cuerpo del Señor. Su cuerpo fue sepultado en la Basílica de Milán, llamada hoy Basílica de San Ambrosio, donde todavía reposa junto con los cuerpos de los mártires Gervasio y Protasio, así como de su hermana Marcelina. Es venerado como uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Occidente y como santo doctor de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante. A lo largo de su vida religiosa, San Ambrosio sentó las bases de la Iglesia Católica como la conocemos, creó nuevas liturgias y celebró diversos concilios que llevaron, no solo a la consolidación de la Iglesia, sino también al establecimiento de las relaciones entre ésta y el Estado. La fiesta litúrgica de San Ambrosio se celebra cada 7 de diciembre, el mismo día que fue consagrado como obispo en la ciudad de Milán. Si te ha gustado este video, te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar esta obra evangelizadora. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en publicarlo, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. Si esta historia ha sido de tu agrado y quieres conocer la vida de otros personajes que han alcanzado la santidad, te invitamos a ver la biografía de San Agustín de Hipona. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.